Esta es la habitación en el puerto de Mesina, que es lo único que había disponible. Ayer cuando llegué aquí en el ferry, y es una habitación bastante peculiar. Esto es la ventana que justo da aquí. El día anterior había encontrado este hotel en Mesina, Sicilia, que fue lo más económico que encontré por 35 euros sin desayuno, que para estar en Italia es un precio bastante barato. La moto quedó aparcada toda la noche debajo del puente y arrimada a unos coches para que estuviese algo resguardada de ese frío nocturno. La tele es muy buena también. Tiene aquí como un tornillo, entonces se puede girar tranquilamente de un lado a otro sin que se caiga. Tiene un lavadero interior, que es lavar las manos, está bien. Ya tiene sus años, pero aún resiste. Bueno, el colchón de la cama está... Mira qué ruido. Así dormí toda la noche con este ruidillo de los muelles. Es único. Vaya barcazo de 1, 2, 3, unas 10 plantas de alto. Es una pasada. El Princess Cruises. Pues estoy aquí en Messina y ya me voy hasta Palermo. Son 3 horas de viaje. Son las 8:30 de la mañana. Me levanté súper pronto hoy. Cago en la leche de la tía que me pasó casi tocando, tío. Mira, parece un edificio. Es súper alto el barco. Impresiona este barquito. Los italianos dominan mucho el negocio de los barcos de cruceros y todo esto, de ferries. Tienen mucha experiencia en barcos. Bueno, lo peor del hotel que dormí fue, aparte del ruido del colchón, que se movía mucho, el tema del mal olor. Un olor antiguo y humedad o algo así, un olor muy raro, a rancio o algo. Que entrabas a la puerta y tenías que acostumbrarte unos 10 minutos para que se te pasase el mal olor ese. Mesina es una ciudad muy grande, 200 y pico mil habitantes tiene esta ciudad. Después la siguiente más grande es Colina, Catania, que tuvo como un terremoto y tal, pero la reconstruyeron y tiene hasta un volcán en activo. Está muy interesante visitar esa ciudad también. Y después la más grande de todas, que es la capital, es a la que vamos ahora. Es Palermo, con 300.000 habitantes o creo que más incluso. Ya no sé si eran 500.000. Bueno, me salí de la autopista. Me daba una duración de 3 horas de camino. Y ahora al ir por carretera me aumentó a 4 horas y media. Y son 200 kilómetros. Imagínate cómo está el camino por aquí. Pero bueno, la parte positiva es que voy a ir viendo toda la costa
toda la zona de playa hasta Palermo. Nada más llegar a Palermo quiero buscar el taller. Tengo que mirar allí varios que vi por Google Maps, pero prefiero hablar con los mecánicos, a ver qué me dicen, más o menos ver de qué son capaces de trabajar, ya que hay alguno o que te pone pegas o que no quiere trabajar, vamos, que no tiene ganas. Entonces de esos vamos a pasar. Y hay otros que también que son carísimos, que te van a cobrar mogollón, que no saben lo que te van a hacer. Vamos a hacer un tanteo de mecánicos, a ver cuál es mejor de allí de Palermo. A ver si acierto, claro. Hay veces que fallo. Pues hoy solo desayuné un café expreso, así, en 2 sorbos me lo acabé. Es súper corto. Pero antes lo que hay que hacer es tomar el vasito de agua que te ponen. Tomas primero el vaso de agua y ya te llena un poco. Después tomas el café y ya quedas perfecto. El vaso de agua también te ayuda a una cosa que me fijé, o que me pasó, que me sucedió, que es que cuando tomas un café así expreso, solo o cortado, a veces te da acidez en el estómago, y con el vasito de agua, ¡plas!, te suaviza muchísimo el café. Lo del vaso de agua con el café me traía loco, pues todo el tiempo buscaba una nueva opinión del por qué ponían siempre el agua aparte del café. Creo que le voy a dar la razón a Chris, que es una seguidora de los vídeos, y me comentó que la consecuencia de tomar el agua antes es para limpiar el paladar y poder apreciar más el sabor del café. Y me parece bastante razonable esta forma de tomarlo. Un saludo, Chris, y gracias por tus comentarios por siempre. Pues todo esto, toda la montaña es de Sicilia, pero la que tengo dudas es qué isla es la de por allá. Tengo que mirar después en Google. No tengo idea cuál es. Anda, coño, que van acelerados. Corre más, hombre. Qué prisa llevan, tío. Si vamos a llegar todos al mismo tiempo. No es así el dicho. Vamos a llegar todos al mismo sitio. Este coche que va adelante es el Brabus, el Smart. Hace un sonido, hace un ruido como de Ferrari. Bueno, algo menos, pero un sonido potente, ¿eh? Mira cómo corre el tío. Ya no lo pillo. Voilà. No va, aquella. Aquí no la había entendido bien al señor. Para echar gasolina primero tienes que pagar en un cajero especial. Entonces le entendí que tenía que pagar en otro cajero, que fui a buscar, pero no encontré ninguno más. Al final comprendí lo que decía. Primero que pagas en el cajero, el único que había disponible,
y después que me cambiase y fuese a rellenar la gasolina a otro surtidor que estaba al fondo. Cosas del idioma. Pues esto funciona así. Tienes que pagar primero en el cajero ese. Le metes el dinero que quieres echar. Yo le puse 10 euros. Pues aún le faltaba un poco. Bueno, ahí tenemos 10 euros, 5 litros con 30 a 1,87 céntimos. Es bastante cara. Pues sí, a los italianos les encanta navegar y les gustan mucho los barcos. Ahí vemos una prueba. Hay mogollón de velerillos. Paré en este supermercado que tenía varios tipos de mortadelas, salamis y quesos, pero que los vendían en trozos muy grandes. Será debido a que son muy consumidos por la gente de allí. Las piezas de salami, que son muy grandes, se vendían por kilo y el kilo solía costar sobre 6 euros. Es decir, que cada pieza de esas igual te costaba unos 30 euros. Vamos a poner de ejemplo. Después vi aquí estos quesos que eran de los parmesanos, parmesano rellano, y ya valía la pieza 15 euros. Y eran piezas grandes, sobre de 1 kilo también. Había tanta variedad de quesos y mortadelas que si tuviese que comprar algo, tardaría mucho en decidirme por tener tanto donde escoger. Pues el embrague de la moto cada vez se nota más ruido, así que voy a tener que mirarlo. Hay aquí delante un taller que se llama Oterimoto. A ver si me puede cambiar el embrague, que llevo yo aquí el de repuesto. Otro Darío Moto, que queda 5 kilómetros. Y también pone de automóviles. Me cago en todo. Bueno, vamos a tirar para adelante porque no hay talleres, tío, por aquí. A ver si llega bien. It's a wedding, we're having a wedding. Everybody is attending. It's a wedding, we're celebrating. Everybody is attending. Pues encontré el Darío Moto, aquí a 2 horas de Palermo, pero está cerrado y creo que le quedan aún bastante tiempo para abrir. El ruido de la moto es este. Hasta cruje. Eso es del embrague, que está bloqueado. Está agarrotado. Tiene ahí algún daño interno y está jorobado. Hace un mogollón. Está a punto de romper. Me voy a arriesgar. Quedan 2 horas para ir a Palermo. Venga, vamos a arriesgarnos. Voy a ir súper despacio, a ver si llego al taller de Palermo. Pasar por Castel di Tusa, un pueblo muy pequeñito. Tenía allí un castillo así, del San Giorgio era, y un pequeño santuario. Va, sin mucha cosa. Esto es lo chulo. Ver el mar, ver playas chulas. Esto es lo que mola. Acabo de tomar un pedazo bocata. Compré ayer una lata de escombro. Aquí le llaman escombro. Y resulta que era de una lata de caballa.
así parecido al atún, pero son filetes así gorditos. Está bueno. Aún me queda bastante para llegar, tío, ¿no? Sí, no doy llegado. Estoy a casi 2 horas y no doy pasado, porque es todo curvas, te metes para arriba, para abajo, para arriba. Lo más derecho aquí es la autopista, pero todo túneles además. Parece que te vas a quedar atrapado allí, o si falla la moto y te quedas allí tirado, es más rollo. Ayer fui a un bar también a comer allí algo. Tenía un montón de empanadillas ya hechas, pero me llamó la atención una croqueta enorme, de casi una mano, y rellena de verduras y de todo tenía allí, hasta tenía salchicha dentro, chorizo y de todo. Bueno, pues no la pude terminar, que va, era muy grande, tío, esa croqueta. Y ¡opa! Vaya salto. Vaya carretera más chula, tío. Este está justo pegado al mar. No es mal que tiene las protecciones esas ahí para que no te caigas al precipicio ese. Molaría ver pasar el tren, por aquí. Ya sería lo máximo. Aquí los moteros no te saluda ni uno. En España es la costumbre de que te hacen así con la mano, chao, chao. Aquí ni Dios. Aquí no te dicen nada. Te pasan todos por el lado. Y en parte es normal, para que vas a estar saludando a todos los moteros que no conoces. Es algo chorra. No me gusta llevar esas redes ahí, justo encima de la rueda, porque como se te suelten, se te lían en la rueda que no veas. Bosnia-Herzegovina. Oh, este viene de lejos. Si pone la I en la matrícula, ¿qué será? De Irlanda. Es de la Comunidad Europea. Ah, no, pone la I, es de Italia, entonces. Al fin semáforo. Pues allá vemos este pueblo.
Tiene una montaña justo pegada a las casas y se trata de Cefalú, que suena mucho como Malibú. Tiene así un estilo. Cefalú cuenta con una impresionante catedral normanda, un casco antiguo medieval, un museo arqueológico y gastronomía rica en mariscos. Su posición en la costa norte de Sicilia ofrece vistas panorámicas al mar Tirreno y atrae a visitantes de todo el mundo. Y Palermo nos queda 46, estamos llegando. Falta, a ver si media hora. ¡Ostras, el tren! ¡Qué guay! El segundo que veo. Dejamos la Cerda y vamos a Palermo. Pues por ahora no vi ningún Ferrari. Para estar aquí en Italia, yo pensé que iba a haber alguno más, pero nada. Ninguno, ¿eh? Y bueno, Lamborghinis menos aún. Lo que vi mucho son los coches de aquí. Los Lancia. Un Lancia descapotable, que en la vida lo vi. Un Lancia Fiat. De la marca Fiat es el Fiat 600, que es pequeñito. Un montón de ellos. Al estilo del Smart también. El Smart, este pequeñito que es de Mercedes, creo, pues también hay un mogollón, porque son coches muy cómodos para andar en ciudades, y aquí pues les encanta ese estilo de coche. Pero cochazos grandes, yo te diría, bueno, en la autopista vi un día uno, debía ser un Lambo, pero lo vi pasar muy rápido, no me enteré casi nada. Pero bueno, para estar en Italia, que es la tierra de los cochazos, no vi ninguno más. Bueno, a 25 minutos estamos ya de Palermo. Ya dejamos atrás todo esto. Qué pasada. ¿Os acordáis aquel peñón? Aquel peñón que era estilo Malibú, Cefalú o algo así. Desde allá recorrí toda la costa esta. ¡Hala! Otro planazo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué pasa aquí? Una barbacoa, manda caray. Y olía bien, olía a carne. Bueno, pues ya vengo de un taller, tío. Después de esperar allí 15 minutos, que estaba a tope de gente, me dice el tío, no, Honda no arreglamos. El Z motor. Cago en 10, tío. Y me mandó otro de Honda, pero ya no me da tiempo a ir. Primero voy a ir para el hotel, que aún me queda a 20 minutos, tío. Aquí es todo una pasada de recorrido. Aquí no queda nada cerca una cosa de otra. En fin, pues vamos a ver si encontramos esto. Y mañana a la mañana, primera hora, buscar el taller, cualquiera que sea. No tengo más plazo. Me llevó muchísimo llegar hasta aquí. Me llevó, son las 6 de la tarde. Empecé hoy tempranísimo, a las 8 de la mañana. Yo no sé, tío, me llevó una barbaridad de tiempo. Porque la carretera es todo curvas. Y la autopista no me puedo meter con esta moto, tío, que te pasa todos
acelerados, pegados a ti. No es segura, la autopista es insegura. En fin, que una cosa y otra me llevó el recorrido. ¡Buah, qué locos! Me llevó el recorrido, pero desde las 8 hasta las 12:04. 8 horas. ¿Qué sé, tío? Más de 8 horas me llevó. No, esto fue la leche. Eso que eran nada de kilómetros, ni 300 kilómetros. Una pasada. Bueno, pues ya es de noche y el hostel, la habitación ya la tengo. La vista no es del otro mundo, está normalillo, ¿no? Un ruido de los coches que no veas, pero el problema es que aún no tengo el taller para mañana. Y mañana me tengo que ir para el avión, para el aeropuerto. Y bueno, este es el wifi, vale. Y pues no tengo el taller aún. Y no sé qué hacer aún mañana. Mañana tengo que buscar por el taller, pero a primera hora, a ver si aparece uno. Vaya lío. Y el avión me sale a las 4 de la tarde. Uf, qué estrés, tío. Como mañana no encuentro el taller, a ver con quién dejo la moto. Malo será, aquí tiene que haber muchos, pero a ver, hoy pregunté en uno y ya me dice el tío, estaba a tope de gente, y me dice el tío, no, Honda no atendemos, no tenemos servicio técnico de Honda. Y claro, hay un servicio técnico de Honda, pero vi las reseñas y lo ponen como extra carísimo. Entonces ya creo que voy a buscar otro, a ver si hay algún especialista que no tenga, que sea algún especialista de Honda pero que no tenga la marca Honda esa, así sale más económico y que después que me la guarde una temporada. Ay, mi madre, tela marinera. Pues comí los espaguetis pomodoro justo allí, y esto es la estación de tren, justo al lado, y se llama la pizzería Trapani. Mira, estaban súper buenos, algo duros pero muy ricos, pero no sé qué tenían, que al final, justo cuando los estaba terminando, me dieron ganas de vomitar. Y paré de comer. Pero no creo que estuvieran malos, ¿eh? Yo creo que era alguna especie o algo así que me sentó mal, porque estaban bastante fuertes de especie. Pero ya te digo, estaban buenos, muy buenos. Los recomiendo.